Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa, que es de interés general. Todo lo que tenga que ver con nuestras vidas tiene que ver con decisiones políticas y administrativas, tiene que ver con nuestro Estado de Derecho, nuestro Estado social de Derecho, eso vamos a hablar enseguida. Tiene que ver con nuestros poderes públicos, las diferentes ramas del poder público, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y para la muestra del botón del programa de hoy, porque vamos a hablar sobre la decisión no unánime que ha tomado la Corte Constitucional de declarar inexequible o inconstitucional el acto legislativo que permitió la modificación de nuestra Constitución Política de Colombia, aprobando la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Entonces, al declarar inexequible, pues se ha generado un ruido grandísimo en el país, pero nosotros aquí en Sinergia Informativa tenemos a expertos que nos ayudan a entender qué fue lo que se decidió. Por eso saludamos a Santiago Palacio, quien es abogado penalista. Bienvenido a Sinergia Informativa, Santiago. Apreciado Roger, y a todos los televidentes, muy buenas tardes. Para mí es un placer y un honor estar aquí en este importante programa, esperando que lo que podamos aportar sea del interés de la comunidad. No siempre es lo que la comunidad quiere oír, pero sí creo que siempre la sociedad necesita oír. Exactamente. Es lo que se necesita desde el punto de vista de la realidad del derecho, de lo que el derecho es, que el derecho, a pesar de que exista la hermenéutica, que es la posibilidad de interpretar, pues finalmente lo que el derecho dice, el derecho es, lo entiende uno de esa manera. A ver, empecemos con la explicación, Santiago Tres Palacios. ¿Qué fue lo que se decidió por parte de la Corte Constitucional respecto de qué? Para que creemos el contexto. Así es, estamos hablando de la sentencia C-294 de 2021, cuya fecha es del día de ayer, es decir, del 2 de septiembre del año 2021. ¿Qué analiza ahí la Corte? La Corte analiza un acto legislativo. ¿Qué es un acto legislativo? Es el medio a través del cual el Congreso reforma un artículo de la Constitución. En este caso, el acto legislativo 1 de 2020 modificó la Constitución para aceptar que en nuestro Estado existiera la cadena perpetua revisable para los violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. La Corte Constitucional recibió una serie de demandas, entre ellas la que revisó acá, que es del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, y tras verificar la satisfacción de los elementos de inconstitucionalidad de este acto legislativo, declaró inconstitucional la reforma a la Constitución. Y aquí hay algo fundamental, Roger. Alguien podría decirnos que un artículo de la Constitución no puede ser inconstitucional, porque parece que allí hubiese una paradoja. Lo que ha venido sosteniendo la Corte Constitucional, no de hoy, sino de antes, es que el Congreso es competente para reformar artículos de la Constitución, pero no para sustituirla. Es decir, cuando una modificación de un artículo de la Constitución lo que está haciendo en realidad es cambiando uno de los presupuestos básicos del Estado Social de Derecho, no estamos ante una mera reforma, sino ante una sustitución absoluta. Y así fue como la Corte Constitucional consideró que eso era lo que ocurría en este caso, y con una votación 6-3 declaró inconstitucional el acto legislativo 01 de 2020. ¿Y cuál es ese presupuesto básico de nuestra Constitución Política de Colombia que tocó el no competente para hacerlo, o sea, el Congreso de la República, con su acto legislativo? Esto se llama un test de sustitución, y allí la Corte tendrá que hacer muchos análisis en la sentencia. Hoy no conocemos la sentencia, sino un comunicado de 13 páginas en el que no se desarrollan plenamente los argumentos, pero alcanza a entreverse que la Corte Constitucional considera que las penas deben ser coherentes con el principio de dignidad humana. La dignidad humana, la Corte ha considerado como vivir bien, vivir como se quiere, vivir sin humillaciones, pero si somos un poquito más filosóficos con Kant, diríamos que es considerar al hombre como un fin en sí mismo y nunca como un medio, o si acudiéramos a Peter Vieri, sería con la autonomía, cómo trato a los demás, cómo me tratan los demás y cómo me trato a mí mismo.
en síntesis, cualquiera sea el camino que tomemos para definir la dignidad humana, ella es contraria a una pena que deje de creer en la posibilidad de resocialización del ser humano. Ella es contraria a una pena que considere que la única alternativa que tenemos con el delincuente es alejarlo perennemente de la sociedad. Y por ello consideró la Corte Constitucional, y así lo dice expresamente, que una cadena perpetua constituye una pena inhumana, cruel y degradante, es decir, contraria a los compromisos internacionales que tiene el Estado colombiano. ¿Y qué relación tiene con, yo no sé cómo llamarlo, digamos que es el propósito que tiene nuestro sistema penal, y usted que en esto sí que es experto, de que la gente pague una pena con la posibilidad de que se regenere, de que cambie realmente su forma de ser, de que se resocialice? ¿Qué tiene que ver esto con eso, además? Absolutamente, Roger, has dado en el blanco. Lo que busca la pena, supuestamente, es satisfacer una resocialización, reinserción y rehabilitación del condenado. Lo que conocemos teóricamente como necesidades preventivo especiales positivas. Esas necesidades preventivo especiales positivas lo que van a decir es: el tratamiento penitenciario tiene que ser un medio adecuado para que la persona adopte mejores valores sociales, se reinserte a una vida laboral y, en síntesis, se rehabilite de cara al rol social que debe desempeñar. La cadena perpetua, la pena perpetua, no es otra cosa que la negación de esos presupuestos. Es, digámoslo, Roger, sin ningún eufemismo, una cadena perpetua que se paga por cuotas. Una pena de muerte que se paga por cuotas. Y hay un principio de los estados racionales y de los estados occidentales que es el mejoramiento del estándar de garantías. Es decir, un estado puede ir mejorando sus presupuestos de humanización de las penas, pero no desmejorándolos. La Corte Constitucional aquí lo que va a considerar es que implementar la cadena perpetua en Colombia, que, ojo, Roger, nunca en ninguna época de nuestro estado había estado vigente, es decir, ni en los tiempos de mayor oscurantismo de nuestra república habíamos tenido la prisión perpetua, ni siquiera ello. Hoy la vamos a traer como si fuese una gran novedad, lo que en síntesis es un retroceso del estado de garantías. Oiga, Santiago, pero dicen en todo caso en nuestro país, y además es casi que demostrable, que nuestras cárceles no garantizan esa resocialización, que al contrario, hay una expresión que es muy conocida por todos, que habla de que las cárceles son las universidades del crimen, salen profesionalizados. Entonces, frente a esa, yo no sé si verdad, pero de todas maneras, un hecho que casi que es demostrable, ¿qué razón tienen los que dicen, mejor dicho, a estas personas, como no se resocializarán jamás, es mejor no permitirles que salgan nuevamente para que sigan produciendo daño? Pero ahí el Estado estaría achacando sus propias culpas a quien no debería. Es decir, si el tratamiento penitenciario es un fracaso, no se debe precisamente al delincuente, sino a que el Estado no cumple con las labores que se pone. Si usted va y lee el Código Nacional Penitenciario y Carcelario, Roger y televidentes, se va a dar cuenta con un mundo al revés, con un cuento de hadas. Allí aparece que la pena tiene que ser digna, que los centros tienen que alejar a los condenados de las personas que están siendo investigadas, que tienen que ser espacios en los que no se pierda la posibilidad de recreación, de deporte, en el que se aprenda un oficio, en el que la persona pueda reintegrarse al tejido social. Cuando usted va y ve la realidad, lo que se encuentra son lugares hacinados, indignos, inadecuados, que reducen a su mínima expresión. Ahora, ¿por qué fracasa el sistema penitenciario? Porque nosotros queremos todos los males llevarlos a la prisión, como si la prisión sirviera para algo. ¿Por qué nuestra prisión no sirve sino para degradar al ser humano? Porque el Estado no cumple sus obligaciones. Lleva 20 años la Corte Constitucional diciendo que estamos en un estado de cosas inconstitucional. Es decir, que en las cárceles no se encuentra materialmente vigente la Constitución. Ahora haría mal el Estado diciendo, como la pena no sirve para rehabilitar, dejémoslo siempre guardado. Porque la pregunta es, ¿por qué no sirve para rehabilitar? Y la respuesta oportuna es porque el Estado no cumple sus promesas, no cumple sus obligaciones.
Santiago Tres Palacios, estoy aquí pues mirando algunos comentarios que van haciendo algunos televidentes e internautas sobre el tema que obviamente genera pasiones de un lado y del otro. Y entonces eso me lleva a que presente rápidamente una síntesis de la concejal Natalie Vélez, que representa ese otro sector distinto al suyo respecto de la defensa que usted hace de la decisión, repito, de la Corte Constitucional y los que están en contra de la decisión de la Corte Constitucional. Natalie Vélez, vuelvo y digo, es concejal de Medellín y ha sido quien aquí en la ciudad ha trabajado muy duro de la mano de Joana Jiménez, la hija de Gilma Jiménez, que fue la senadora ya fallecida, quien empezó con esta idea de la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Entonces, escuchémosla, que ella pues obviamente está, y en el tono lo veremos, absolutamente ofendida con la decisión adoptada por la Corte Constitucional. En una votación 6 contra 3, la Corte Constitucional, con un supuesto argumento, que el acto legislativo violaba la dignidad humana. ¿A quién quieren proteger? ¿A quién quieren defender? ¿Violaba la dignidad humana de quién? De los abusadores de niños y niñas, de los violadores, de los asesinos. ¿Por qué no ponerse en el lugar de los niños, de las víctimas y de sus familias? Bastante triste y preocupante que la Corte Constitucional haya desconocido todo el proceso legal que surtió este acto legislativo. Y precisamente otro concejal, Gabriel Enrique Dip, habla de eso, como no han vivido una experiencia como esa, que es lo que dice Natalie Vélez, ponerse en el lugar de quienes han sido víctimas de los abusadores y de los de abusadores, violadores, asesinos. ¿Usted qué les responde, Santiago Tres Palacios? No, mi querido Roger, vea, yo tengo muy claro que uno con un tono y vehemente puede disfrazar cualquier argumento y hacerlo ver como muy creíble, pero en el argumento de la doctora Natalie, te lo digo con toda honestidad, detecto un sinnúmero de falacias y un sinnúmero de conclusiones erróneas. Y no se trata de venir aquí a ver como si esto fuesen los buenos y los malos y ahora decir que la Corte Constitucional desconoce los derechos de los niños. La doctora Natalie, seguro con buenas intenciones, no soy yo quien para juzgarla, no tiene conocimiento de lo que está hablando y se hace evidente en su intervención. Y lo expondré de una manera muy sencilla. Primer mito, ¿la cadena perpetua le sirve a los niños? Realidad, no. ¿Por qué no? Porque el poder punitivo llega cuando ya el niño fue mancillado y vulnerado. La cadena perpetua crea la falsa imagen de que estamos haciendo algo para dejarnos de concentrar en lo verdaderamente importante, que son políticas públicas de defensa de la niñez, políticas públicas de protección para que los niños dejen de ser vulnerables y mejor incentivar que la fiscalía y los órganos de persecución investiguen los casos que tenemos. Nosotros, de todas las denuncias que tenemos por actos sexuales, solo el 5% son judicializados y de ese 5% la fiscalía está perdiendo casi la mitad de los juicios. Entonces, el problema aquí no es de punición. Hoy la pena admite hasta 60 años de cárcel. Eso es prácticamente cadena perpetua. Lo que ocurre es que... Pero perdóneme, venga, una interpretación, le voy a cortar un momentico. Hoy la pena por violación hasta 60 años, porque están hablando de un proyecto de ley que modifique el Código Penal para que aumente a 60 años la pena de cárcel. O sea, parece que están las dos cosas distintas. Lo que ocurre, Roger, ya habría que ver cada caso específico. Por una violación, por un delito, la pena máxima es de 50 años. Cuando hay más de un delito, la pena se puede subir hasta 60 años. Le voy a poner un ejemplo de Rafael Uribe Noguera. Como él fue condenado contra Juliana Zamboní por varios delitos, él al parecer la violó, al parecer no, él confesó, la violó y la mató. Él fue condenado a 57, 58 años de prisión, algo así. Y las posibilidades de prisión son mínimas. Él está condenado a una cadena perpetua. La concejala, con todo el derecho a hacerlo, ni mal faltaba, yo creo que una democracia debe admitir las posiciones totalmente opuestas, pero también creo que nosotros debemos respetar al que opina, pero y respetar el argumento. Es decir, yo creo que los argumentos son para combatirlos, para golpearlos, para reconstruirlos,
la concejala crea un falso dilema. Los que estamos en contra de la prisión perpetua no estamos a favor de la violación de niños. Ella quiere eso porque electoralmente le funciona y ella quiere ser la defensora de los niños. Yo le pongo un ejemplo, Roger. Yo presto mis servicios gratuitos a distintas organizaciones en contra de la trata de seres humanos, en contra de la trata de personas. Yo he defendido gratuitamente a un sinnúmero de víctimas de delitos sexuales, pero yo no me voy aquí a venir con un discurso veintijuliero a advertir que aquel que no está de acuerdo conmigo es un violador, ni más faltaba. Y lo que se insinúa de que la Corte Constitucional protege a los violadores desprotegiendo a los niños es un argumento absurdo, y así hay que llamarlo. Los estándares internacionales, los compromisos, la humanización de las sanciones penales son incompatibles con una cadena perpetua, que además resulta innecesaria porque ya tenemos altísimas penas en nuestro establecimiento. Entonces, debe respetar que haya quien pueda dar esa opinión, sí debe uno pararse y decir, un segundito, los que estamos a favor de la Corte Constitucional no estamos en contra de los menores, y quizá hacemos los menores que los que se adueñan de las causas pro vida de los infantes. Santiago, para un último comentario cortico, ¿qué es lo que llaman fetichismo punitivo o político, o en este caso relacionado con esta decisión, fetichismo normativo? Así es eso. Usted, mejor dicho, vuelve y ponga el video de la doctora Natalie y ahí nos damos cuenta. Es considerar que una norma que pone un artículo en un código penal es equivalente a una política social. Entonces, estamos contra los violadores y estamos defendiendo a los niños. ¿Sí? ¿Qué hizo? Agregué un inciso en un código. No. Así no se defiende a los niños. Así no se protege a la niñez. A la niñez se protege con políticas públicas que no los dejen abandonados a su propia suerte y no con retrocesos en las fines y necesidades de la pena. Santiago Tres Palacios, abogado penalista, gracias por estar con nosotros. Como siempre, muy claro, pues eso es lo que necesitamos precisamente. Y ya después que vengan las discusiones, respetando los argumentos, como dice usted. Muchas gracias. Roger, no, para mí es un placer, un honor, y aquí siempre disponible a tu llamado. Así es, señor. Siempre que lo llamamos, siempre está ahí. Vamos a un corte para mensaje, ya regresamos. Bueno, y muy atentos porque este lunes 6 de septiembre empieza el pico y placa para carros particulares en todo el Valle de Aburrá. Carlos Mario Mejía Múnera es el secretario de... Enseguida le mostramos ese cuadrito, que es muy bueno que sepamos cuándo nos va a tocar, pero primero escuchemos a Carlos Mario Mejía Múnera, el secretario de Movilidad de Medellín. La rotación será de un dígito cada 2 semanas y aplicará de lunes a viernes entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. La medida será pedagógica durante las 2 primeras semanas, es decir, el lunes 20 de septiembre comienza el periodo sancionatorio. Y para motocicletas de 2 y 4 tiempos, el pico y placa comenzará el 4 de octubre. De la restricción estarán exentos los vehículos eléctricos, híbridos y los que usen gas natural comprimido, los que atiendan emergencias o situaciones médicas, vehículos de transporte especial, de transporte de alimentos, de carga y los destinados a la prestación de servicios públicos, entre otros. Algunas de las vías exentas serán el sistema vial del Río, Avenida Las Palmas, los laterales de la Quebrada de la Iguaná, entre otras. La restricción vehicular no aplicará a los corregimientos de Medellín. Y ahora sí, miremos este cuadrito que es bien importante para que sepamos cuándo nos toca, aunque las 2 primeras semanas son pedagógicas, de todas maneras de una vez. Mejor. Ojo, placa 0, terminada en 0. Septiembre 6, septiembre 20. Placas terminadas en 1, septiembre 7, o sea, martes, y el 21. Terminada en 2, el miércoles 8 de septiembre y el 22. Placa terminada en 3, el jueves 9 de septiembre y el 23 de septiembre. Placa terminada en 4, el jueves, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 10 de septiembre y el 24 de septiembre. Y en fin, ahí está ese cuadrito porque no los voy a leer todos,
pero a usted ya le está llegando por los diferentes medios ese cuadrito con la claridad del número arriba, vea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es el número del último dígito de la placa. Y no es sino mirar el cuadrito y ahí nosotros estamos muy preparados para cumplir con este pico y placa. Bueno, digamos que, por otro lado, que el SENA, en alianza con la empresa de aerolíneas Viva, está haciendo otro convenio para poder llegar y completar ese modelo de bajo costo que es de Viva, y con una apuesta de promover una alianza estratégica que beneficie la industria aeronáutica del país. Entonces, vuelvo y digo, llegaron a desarrollar con el SENA lo que llaman un aula de entrenamiento en las instalaciones de la institución, o sea, del SENA. ¿Para qué? Para que los aprendices logren hacerle ese aporte tan importante que quieren en la industria aeronáutica del país a través de Viva. Vamos a mirar a Juan Felipe Rendón, director regional del SENA en Antioquia, quien nos hace una pequeña explicación de este convenio de entrenamiento desarrollado por Viva y el SENA. El SENA y Viva Air ponen a disposición este ambiente de formación certificado por Airbus. Esto nos va a permitir formar talento humano que puede hacer procesos de mantenimiento en este tipo de aeronaves. Este sector de la aviación es un sector con todo el potencial. Viene creciendo tremendamente a nivel mundial, no solamente la disponibilidad de aviones, sino los procesos de mantenimiento. Luego allí se requiere más talento humano con las competencias técnicas y humanas que pueda servir a esa industria. Aquí hay muchas posibilidades de generación de empleo, de generación de riqueza para nuestro país. Por eso el SENA, de la mano de una aerolínea privada como Viva Air, se unen para tener esta capacidad al servicio de Antioquia y de Colombia, para que el talento humano que se forme en el sector aeronáutico tenga la certificación para poder atender los requerimientos de las aeronaves que produce Airbus. Estamos muy contentos por esta alianza que nos permitirá tener una mayor cobertura, una mayor pertinencia y una mayor calidad de la formación. Aula A320 es el nombre que recibe este espacio de entrenamiento desarrollado por Viva y el SENA para incentivar el conocimiento en la industria aérea del país. Un corte para mensajes, ya regresamos. Y terminamos recordando el evento Medellín y sus aliados internacionales que llevó a cabo este jueves, aquí en la capital de la montaña. Se firmó un primer documento firmado por el alcalde Daniel Quintero Calle con la embajadora de Suecia en Colombia, Elena Stone, para fortalecer los lazos de amistad y de cooperación entre Medellín y este país europeo en temas relacionados con las ciudades inteligentes, la economía circular y la igualdad de género. Aquí está Elena Stone, la embajadora de Suecia en Colombia. Antes hemos firmado una carta de intención entre Medellín y Suecia con varios temas, entre otros ciudades inteligentes, sostenibilidad y también igualdad de género y economía circular. Son temas donde Suecia tiene bastante experiencia. Tenemos empresas líderes en el mundo en esos sectores. Y también para nosotros tenemos ya bastante presencia de esas empresas aquí en Colombia, en Medellín, pero hay siempre espacio para hacer más. Y con esta carta de intención, esperamos poder fortalecer la relación entre Medellín y Suecia en esos temas, con apoyo, con cooperación, con convenios, con inversiones. Recuerden que el COVID-19 existe, sigue enfermando y sigue matando gente, así que por favor, mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha disciplina, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, etcétera, ya sabemos. Gracias. Chao.